Hola a todos, ¿cómo están? En videos anteriores ya hemos hablado del origen y de cómo ha sido el proceso de la llegada del humano a este plano de tercera dimensión. Pero en el día de hoy nos centraremos en decodificar el origen de estas entidades que controlan y manipulan el humano desde otra dimensión. Así que comencemos. Para que puedas entender mejor el tema del día de hoy, te recomiendo ver los videos anteriores si todavía no lo has hecho, que están relacionados con esta información tan interesante, ya que es un tema muy profundo y complejo para la comprensión humana, debido a la modificación y a la programación a la cual ha sido sometido el humano durante milenios. Pero la pregunta que siempre me hice en mi camino en la búsqueda de la verdad y que nadie nunca pudo responderme fueron las siguientes. ¿De dónde vienen estas entidades? ¿Cuál es su origen? Y para poder encontrar esas respuestas, tuve que viajar hasta lo más profundo de mi ser interior y conectar con el todo o la fuente creadora a través de mi esencia luz. Y después de esperar mucho tiempo, la respuesta ha llegado por parte de la luz. De manera que toda la información que yo te brindo en este canal lo hago desde mi conexión luz y con todo el amor para ti. Como te había mostrado en una serie de videos anteriores, el todo o la fuente creadora había creado todo, pero para poder disfrutar o experimentar de su propia creación fue necesario que ella misma se fractalizara sin dejar de ser lo que ella es en esencia, que es la luz. Una vez creado todo, universos, planetas y las diferentes dimensiones, ya la luz estaba lista para emprender su viaje a la experimentación a través de sus fractales de luz, que en esencia no dejan de ser ella misma en una versión más pequeña. Y en ese momento, la fuente creadora se había fractalizado en dimensiones de luz, y esas dimensiones de luz a su vez se habían dividido en trillones de fractales de luz, los cuales habían tomado forma de cuerpo de luz para su experimentación en dimensiones de alta frecuencia y vibración, como quinta, sexta, séptima, octava, novena, y también en dimensiones más elevadas, tal como lo había diseñado la fuente creadora desde el principio. Y ese fue un momento muy especial y maravilloso, porque era la primera vez que la luz podía verse a sí misma a través de sus fractales de luz y también disfrutar de su propia creación basada en el amor, la alegría y la paz en diferentes dimensiones, las cuales ya estaban siendo acogidas por los fractales de luz para vivir su experiencia de forma agradable y placentera. Cabe señalar que para ese momento, en el principio de los tiempos, los fractales de luz tenían un cuerpo de luz, el cual había sido diseñado para la experimentación en dimensiones de alta vibración, como de quinta hacia arriba, y para poder experimentar en dimensiones más bajas de vibraciones como de tercera y cuarta, fue necesario utilizar un cuerpo más denso acorde a esas dimensiones, y para ello la luz creó un cuerpo estérico o cuerpo astral y un avatar 3D con poca autonomía, pero ideal para la experimentación de sus fractales. Ambos cuerpos estaban
acoplados al cuerpo de luz, por lo que ya era posible la experimentación de los fractales de luz en estos planos de baja vibración, entiéndase tercera y cuarta. Y los fractales de luz iban y venían de dimensión en dimensión, viviendo su experiencia en plena luz y felicidad, disfrutando de su estadía en estos planos tridimensionales. Y luego regresaban a su lugar de origen, que era la fuente. Porque te recuerdo que para ese momento todavía no existía lo que hoy se llama la oscuridad. Estas entidades todavía para ese momento no existían. Y observando la luz, que sus fractales le gustaba pasar cada vez más tiempo en estos planos de tercera dimensión, tuvo la brillante idea de crear un nuevo avatar que tuviera más autonomía, que le permitiera observar, pensar, analizar, razonar, tomar decisiones por sí solo, y que también pudiera ser un ser creador de forma consciente con su conexión luz. Y para lograr ese gran objetivo de dimensiones cuánticas, fue necesario hacer el llamado a varias conciencias de luz que pudieran servir como soporte para la creación de un nuevo modelo de avatar 3D. Tomando en cuenta de que muchas de estas conciencias estaban encantadas de formar parte de este gran proyecto, una se ofreció para formar el cuerpo físico 3D, otra se ofreció para formar el cuerpo estérico o cuerpo astral, otra se ofreció para formar el cuerpo emocional. Y para poder convertir estos cuerpos en uno solo, en dimensiones cuánticas interdimensionales, fue ahí donde la fuente creadora tuvo la maravillosa y gran idea de ensamblarle un 2% de genética luz en toda su estructura biomolecular y celular a este nuevo avatar. Repito, fue la luz la que hizo el trabajo de ensamble de la genética luz al humano, no fue Enki, porque para ese momento Enki todavía no existía. O sea, estas entidades negativas para ese momento no existían. Y con todas esas características dadas por la luz, se había creado el prototipo perfecto, un ser todopoderoso en conexión luz, que sería utilizado por los fractales de luz en su experiencia acá en tercera dimensión. Es decir, esta era su mayor creación, ya que podía experimentar y a la vez podía verse a sí misma la luz a través de un avatar 3D. En medio de estas experimentaciones y a medida que pasaba el tiempo, los fractales de luz se acostumbraban cada vez más y más a estos planos tridimensionales, al punto de que ya no querían irse de aquí, porque ya sentían que eran parte de este lugar, dando paso así a la creación de nuevas emociones como el apego y el sentido de pertenencia a estos planos de tercera dimensión. Y así como el humano creó esas dos emociones negativas de forma inconsciente, también creó otras más, las cuales hoy conocemos como la ansiedad, la depresión, la angustia, la preocupación, el miedo, el odio, la ira, la tristeza, el ego y otras más. Muy bien, ahora me gustaría que preste mucha atención, fractalito de luz, a la información que viene a continuación, porque es a partir de aquí
que cambia toda la historia humana tal y como la conocemos. Así que presta mucha atención. Y a medida que fue pasando el tiempo, este humano continuaba creando cada vez más y más emociones negativas desde su más bajo instinto de la inconsciencia, dando paso con esto al origen y a la llegada de una energía o conciencia negativa nunca antes vista en este planeta, la cual se había desprendido desde su parte inconsciente y de las emociones negativas de este ser. Tomando en cuenta que esta conciencia o energía negativa se había desprendido de la parte psíquica del humano, era una conciencia muy inteligente y sabía que para poder seguir existiendo en estos planos necesitaba alimentarse. Y precisamente alimentarse de lo que ella era en origen, energía negativa de baja vibración. Y a medida que pasaba el tiempo, esta conciencia oscura y nefasta se acoplaba cada vez más y más al humano, alimentándose de esa energía de baja vibración que él emanaba cuando estaba en esos estados de depresión, angustia y dolor. Y fue tanta la energía que esta conciencia oscura le extraía o le drenaba al humano, que comenzó a expandirse por todo el planeta y todo el universo, incluyendo la cuarta dimensión. Y con toda esa energía acumulada dentro de sí, esa energía oscura comenzó a tomar forma o apariencia de especie, pero una especie muy distinta y diferente a lo que es el humano. Esta especie tenía garras en sus manos, cola, colmillos afilados, escama y pupilas verticales, lo que hoy conocemos como un Draco reptil, porque este nuevo avatar era un ser todopoderoso que tenía también la capacidad de crear y manifestar cosas, porque todos sus cuerpos sutiles y energéticos estaban acoplados y en conexión luz. Es decir, era la misma fuente creadora manifestada en un avatar 3D o cuerpo físico. Pero aún así, este humano tenía la libertad o la voluntad de decidir entre hacer o no hacer las cosas que él deseaba. Por lo que cuando el humano crea desde su conexión luz, los resultados siempre serán lo mismo, positivos. Pero cuando el humano crea desde su más bajo instinto de la inconsciencia, apoyándose en emociones o energías negativas, no tiene la participación la luz. La luz no participa de lo negativo y por ende sus resultados al final serán siempre lo mismo, negativo. Todo el que obra con emociones negativas tendrá los mismos resultados, negativos. La luz no tiene nada que ver con la creación de estas razas regresivas que depredan y se alimentan de la energía humana. Si bien estas entidades se desprendieron de las emociones negativas del humano, no forman parte de su creación, porque esa es una creación errónea por parte del humano, no de la luz. La luz no crea negatividad. La luz solo puede crear lo que ya existe dentro de sí misma, que es la luz. Y a ti, fratelito de luz que me estás escuchando, no te dejes engañar. Esas entidades negativas de cuarta dimensión
no fueron creadas por la luz, no pertenecen a su creación, aunque te quieran hacer creer lo contrario, estos maestros ascendidos. Esa creación errónea y nefasta ha sido creada y llegó a este planeta a través de la inconsciencia humana, y ni siquiera el humano se había dado cuenta de que había creado un depredador tan inteligente que hasta el día de hoy se alimenta de su energía y éste todavía no lo sabe. Estas entidades que hoy controlan y someten a la raza humana se desprendieron desde la parte más baja y negativa de la inconsciencia humana. Todo esto ha sido una creación propia del humano, de forma inconsciente, y ni siquiera el humano mismo sabía lo que había creado, porque en ese momento no era consciente de su poder creativo, y además ni siquiera en el día de hoy él sabe que tiene ese poder para crear y manifestar cosas tanto de forma positiva como de forma negativa. Y con toda esta información espero que haya quedado claro y se haya entendido bien este mensaje de que estas entidades de cuarta dimensión no son una creación de la luz, sino más bien una creación errónea de la parte inconsciente de este avatar 3D que en principio de los tiempos era un ser todopoderoso. Te mando un abrazo de luz y hasta el próximo vídeo.